es otra raya más al tigre de la corrupción que envuelve a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, que hoy en día, pues, quién sabe dónde está prófugo el señor, pero el gobierno actual de Tamaulipas, que encabeza el morenista Américo Villarreal, le acaba de mostrar toda su realidad a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y todas sus corruptelas respecto al sector salud. Y ya hay nuevas denuncias penales en torno a Francisco Javier García Cabeza de Vaca por el saqueo que hizo. Hay que recordar que los panistas se le han pasado diciendo que era mejor el Seguro Popular, era mejor que los gobiernos estatales administraran el recurso. En el caso del IMSS Bienestar, pues ya está centralizada la cosa, pero el negocio de los gobernadores, sobre todo en los tiempos neoliberales, bueno, hoy en día hay algunos gobernadores de oposición que no han querido soltar ese negocio, era que ellos mismos compraban los medicamentos y supuestamente son los que adecuaban los hospitales, pero era una mera simulación. Y lo que hizo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a decir del gobierno actual de Tamaulipas, fue todo un saqueo, utilizando la salud como pretexto. Vean nada más, vamos a ver una gráfica que da a conocer el gobierno de Tamaulipas. Por lo pronto, esta Secretaría de Salud tamaulipeca da a conocer que se presentaron ya 70 denuncias penales, más bien 70 denuncias en total, de las cuales 14 son penales contra funcionarios de la pasada administración estatal, entre ellos en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El monto desviado es por 343 millones de pesos a favor de empresas de la familia de los hermanos Carmona. Ahí está el número de denuncias presentadas y también hay un tema delicado, el daño patrimonial al Estado. Habríamos, o más bien estaríamos hablando de más de 343 millones de pesos de quebranto estatal en lo que hace a los ejercicios 2017 y 2018. Hay un modus operandi que explicó el gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal. Ahí colocan a la cabeza de esta cabeza de delincuentes, valga la redundancia, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, incluyendo su relación con los hermanos Carmona Angulo. Y bueno, pues detallaron cómo se entregaron contratos, más de 500 millones de pesos en contratos, y pues cómo hubo una serie de irregularidades. Hay que comentar también que los imputados son entonces, de acuerdo a estas gráficas, a esta información, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, otra raya más al tigre en lo que hace la corrupción de este exgobernador, que de acuerdo a la FGR amasó una fortuna de más de 1,000 millones de pesos, pero yo creo que la FGR se quedó corta, ¿no? Y también están imputados en este esquema de corrupción Gloria de Jesús Molina Gamboa, que era, entiendo, la secretaria de Salud, Horacio García Rojas, subsecretario de Planeación y Vinculación Social de Servicios de Salud, Alejandro Aguilar, subsecretario de Administración y Finanzas de Servicios de Salud, así como Román Castillo Airola, director de compras del gobierno del Estado. Así que es una corrupción que no puede pasar desapercibida y bueno, pues es un asunto que yo creo que debieron ya preguntarle a la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, cómo es posible que este tipo de opositores que hablan en contra hoy en día del gobierno, que además sostienen que lo hicieron bastante bien, pues hoy en día de alguna manera no estén tras las rejas. Habría que iniciarse todo un proceso para que rinda cuentas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque por un lado hay que recordar los tiempos de su desafuero. Le quitaron el fuero al señor por
sus corruptelas, por toda la estela de corrupción que se le fue identificando y pues ¿qué sucedió después? Se fue a los Estados Unidos. Incluso él quiso participar en la política aún, no se le hizo ser legislador, quería fuero, y bueno, pues ahora estamos en este escenario de nuevos casos de corrupción que envuelven a García Cabeza de Vaca. Pero la oposición quiere darse esos baños de pureza hoy en día. Así que importante lo que se da a conocer. Vamos a darle seguimiento puntual a estas denuncias penales, a las denuncias que hace el gobierno de Américo Villarreal y que colocan de nueva cuenta contra las cuerdas a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este panista, amigo de los dirigentes actuales de Acción Nacional, protegido por los dirigentes actuales de Acción Nacional y que debería estar rindiendo cuentas por todo lo que se robó. Ahí están las evidencias, las mansiones que tiene en México y en el extranjero, lo que en su momento exhibió la propia PGR. ¿Y cómo es posible que este señor siga impune? Debe rendir cuentas. Seguramente va a fijar su postura la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le pregunten. Yo creo que en poco tiempo habrán de preguntarle sobre las corruptelas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un asunto que no es menor y que pues no puede quedar solo como una anécdota periodística, ¿no? Porque hay una colección de historias de corrupción. Ahora se debe transitar a este proceso para judicializar. Ya las autoridades, las fiscalías han hecho su trabajo, los jueces tendrán que hacer su parte y este señor debe rendir cuentas. Bueno, muchas gracias a quienes se siguen sumando a esta transmisión. Gracias por el apoyo. Vamos a revisar sin duda el caso de la violencia que padeció el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Vamos con la violencia de Vandalito Moreno. Así lo bautizó en su momento, ¿no? La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y no se equivocó. Ella anticipaba lo corrupto y lo autoritario que era Alejandro Moreno Cárdenas. Fue exhibiendo algunas de sus conversaciones y todo un patán, ¿no? Todo un estandarte de la oposición. O sea, yo creo que es un fiel reflejo de la descomposición del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Pero vamos a ver algunas escenas, la violencia de Vandalito. Hay varios videos, incluso algunos en los cuales se ve con mayor claridad cómo al compañero camarógrafo que avienta a Alito, después lo patean en el piso. Alito y su banda de malhechores, como todo un pandillero. Ya nada más le falta a Alito llevar chacos en la próxima sesión, o ya de plano que se vaya a la Arena Coliseo, a una función de lucha libre y que grite los rudos, los rudos, los rudos, y que aparezca Alito, ¿no? Encabezando al team, el rudo, ¿no?
es mucho el autoritarismo que se refleja en este tipo de escenas. Ante la desesperación, el PRI no convence a la gente, hay que decirlo con claridad. El PRI es un partido derrotado, está en las cenizas. Fue el partido más grande en función de su autoritarismo y de la imposición. Pero ya cuando hubo la oportunidad de elecciones libres, la gente dijo, no más PRI, no más. Y bueno, pues costó mucho a generaciones liberarse de ese autoritarismo. Ahora lo que vemos es una réplica de ese modelo autoritario priista en actitudes del presidente nacional de ese partido, Alito, que además dice que no se arrepiente de nada, como todo macho mexicano, no me arrepiento y lo volveré a hacer. Y además lo hace en un espacio que es supuestamente en donde se privilegia el diálogo, ¿no? Es el parlamento, viene de hablar. Entonces, pues yo creo que es una oposición diezmada en su laberinto, desesperada, y que ante esa desesperación están optando por la violencia. La pregunta es, ¿qué sigue a partir de esto? Porque hay algunos que están celebrando. Es claro, ya sabemos que los de siempre, los que no quieren al país, son los que hablan de que qué bueno que le pusieron un estate quieto a Fernández Noroña, pero pues en realidad es un discurso que refleja, por un lado, mucha cobardía y por el otro, mucho autoritarismo. Así que la presidenta no se guardó nada, condenó este acto de violencia. Antes vamos a lo que escribió la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy. Ella desde ayer dijo su postura respecto a la violencia de Alito y compañía, de Alito y su banda de malhechores. A ver, Ernestina Godoy escribió, es inaceptable y vergonzoso lo ocurrido en el Senado de la República. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ante las provocaciones, agresiones y actos de violencia perpetrados por el grupo parlamentario del PRI. Repudiamos enfáticamente cualquier forma de violencia y creemos firmemente que todos los conflictos deben resolverse a través del diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones pacíficas.